Si eres un amante de la moda, has llegado al lugar indicado. Suscríbete a mi canal para que aprendas paso a paso todo sobre patronaje, corte y confección, diseño de modas y mucho más. El día de hoy verás cómo ensamblar una bata levantadora o salida de baño con los moldes que te regalo en mi Instagram por el mes de marzo del 2023. Vamos a armar nuestros moldes para cortar la bata. Lo primero que deben hacer antes de imprimir todo el paquete es imprimir la primera hoja, ya que acá está el cuadro de verificación que ustedes van a imprimir y luego van a medir que tenga 5 centímetros por 5 centímetros a cada lado. Una vez revisado esto, pueden imprimir todo el paquete y armarlo de manera que corten todo el margen que trae la hoja y lo unan con cinta haciendo que coincidan los bordes, o que corten dejando el borde de una hoja y el de la otra no lo dejan, o sea, sobreponen una hoja en el pedacito de papel que les queda de la otra hoja y así hacen que coincidan los bordes. ¿Listo? Acá ya está todo armadito. Cuando ustedes lo reciban, van a encontrar algunos moldes dentro de otro molde y las medidas para sacar el fajón. ¿Listo? Entonces ya acá tengo organizada la tela, la tengo dobladita, porque todos estos moldes que ven ahí se necesitan 2 piezas de cada uno. Y en el orillo de tela que me está sobrando voy a cortar el fajón. En el paquete que ustedes reciben no está los moldecitos del fajón, sino están las medidas para que ustedes mismas lo hagan, ¿vale? Bueno, ahora sí vamos a ensamblar. Entonces, me pongo acá mi alfiletero, que es mi amigo inseparable. Vamos a armar los bolsillos. Entonces, ellos tienen unos piquetes que son netamente informativos, que indican que hay una pieza que se une a otra pieza. Esta que estoy quitando acá es la boca del bolsillo, entonces yo los voy a doblar, que los derechos me queden hacia afuera, ¿sí? De esta manera, y voy a ubicarlo sobre el derecho del bolsillo como tal, haciendo que pues me coincidan piquete con piquete. Lo coloco así y lo voy a coser para unirlos en una sola pieza. Vamos a coser acá teniendo en cuenta que la piecita de la boca del bolsillo debe quedar doblada perfectamente a la mitad y que debe coincidir en la parte superior, y en los costados debe casar perfecto. Entonces hacemos una costura recta a 1 centímetro, hacemos retroceso al iniciar, retroceso al finalizar y repetimos el mismo proceso con el otro bolsillo. Ahora le dan acabado en la overlock dejando el bolsillo por encima para que de esta manera el acabado se direccione hacia la boca del bolsillo, y cuando ustedes van a tumbar la costura al ancho del pie lo hacen sobre la boca del bolsillo. Vamos a tumbar la costura del bolsillo, entonces ya le dimos acabado en la overlock y este acabado se direccionó hacia la boca del bolsillo. Entonces sobre la boca del bolsillo voy a coser al ancho del pie de un extremo a otro. Vamos a armar los pasadores. Entonces fíjense que me salieron 2 tiritas, pero realmente solo necesito una. Y lo que voy a hacer es, teniendo el derecho hacia afuera, doblo los extremos hacia la mitad y luego vuelvo a doblar de manera que me quede montada un pedacito sobre el otro. Hago una costura recta y listo. Vamos a armar los puños. Entonces, tengan en cuenta que el puño es algo como esto, que va a quedar doblado a la mitad, ¿sí? Y se va a coser cerrándole los extremos, se va a unir un extremo con otro. Entonces, dejándolo abierto con los derechos hacia adentro, doblamos a la mitad y vamos a coser a 1 centímetro de costura. Cosemos teniendo en cuenta que queden bien alineados los extremos y tengan en cuenta que él tiene forma. Entonces vamos a llegar hasta la mitad, allí vamos a bajar la aguja y vamos a girar un poquito la tela para poder completar la costura y terminar de cerrar el puño. Luego lo volteamos y lo dejamos a la mitad. Basteamos de manera que nos quede el puño unidito en una sola, ¿sí? Porque recuerden que tenemos 2 telitas, entonces que cuando lo vayamos a colocar a la manga sea más fácil y no se esté moviendo. Repiten el mismo proceso con el otro.
Vamos a unir el bajante. Recuerden que del bajante nos salen dos piezas y en sus moldes yo les coloqué un piquetico en la parte superior del bajante. Quiere decir que se une una con otra, ¿listo? También van a encontrar los piquetes, dos piqueticos más abajo, que indican que son los piquetes del hombro. Y luego encuentran otros piquetes que son los que coinciden con el escote del centro delantero. Colocamos derecho con derecho y vamos a unir únicamente esta parte. Vamos a cerrar las puntas del largo del bajante, ¿sí? Entonces, tengo en cuenta que el derecho de la tela esté por encima, luego doblo la tela a la mitad, teniendo en cuenta que me queden los derechos hacia adentro y voy a coser. Hacen lo mismo con la otra punta, teniendo en cuenta que la pieza tenga el derecho hacia arriba, luego voltean a la mitad y cosen. Luego lo volteamos y acomodamos muy bien que la esquinita quede bien marcadita, ¿sí? Entonces voltean el margen de costura que hicieron y llevan hacia adentro. Acomodan ahí y hacen lo mismo en las dos puntas. Acá les recomiendo, luego de que tengan bien volteadito, bastear para que esta pieza quede en una sola. Vamos a ubicar los bolsillos en el delantero. Acá están los punticos donde van los bolsillos. Esos puntos están en el molde, recuerden pasarlos. Y la idea es doblarle por los lados y por la parte de abajo 1 centímetro al bolsillo para luego coserlo al ancho del pie. Empezamos a coser el bolsillo haciendo retroceso, vamos guardando el margen de costura y cosiendo hasta llegar a la parte de abajo. Cuando llegamos ahí, bajamos la aguja, volteamos la tela y continuamos. Volvemos a bajar la aguja, volteamos y finalizamos haciendo retroceso. Vamos a unir por hombros. Tengo la espalda con el derecho hacia arriba y le voy a colocar los delanteros con los derechos enfrentados hacia la espalda. Ubico que me coincidan los hombros y voy a coser a 1 centímetro de costura y le voy a dar acabado en la overlock dejando el delantero por encima. Vamos a colocar las mangas. Acá tengo la bata abierta, fíjense que esa es la sisa y tengo el derecho hacia arriba. Coloco una de las mangas teniendo en cuenta que me queden los derechos enfrentados y empiezo a ubicar desde un extremo de la sisa hasta el otro. Cosen la manga y luego le dan acabado a esta unión en la overlock. Vamos a cerrar el costado lateral. Entonces tengo acá los derechos enfrentados y voy a empezar a coser desde la manga hasta el largo de la bata. Después de que haga esta costura voy a darle acabado en la overlock dejando el delantero por encima. Fíjense que les casen muy bien las costuras de unión de la manga en el costado. ¿Listo? Es muy importante que esa costura quede bien hecha. Vamos a colocar un pasador en el centro de la espalda de manera que nos permita colgar de ahí nuestra bata. Vamos a colocarle el puño a la manga. Entonces, en mi caso, el puño tiene una textura diferente por afuera y por adentro. Yo quiero que esta textura me quede por fuera. Entonces, volteo el puño y lo voy a ubicar en la manga, introduciendo la manga en el puño, haciendo que me coincidan los bordes de costura de la manga y del puño. También debe coincidir la costura del lateral del puño con la costura del lateral de la manga. Recuerden que la costura de unión de la manga se debe direccionar hacia la espalda. Acomodan muy bien la manga y el puño de manera que no se les mueva, usen alfileres y después vamos a coser todo el contorno. Después de terminada esta costura, entonces le van a dar acabado en la overlock, dejando el puño por encima para que se direccione hacia la manga el acabado. Vamos a colocarle el bajante a la bata. Entonces, tengan en cuenta que el bajante tiene unos piquetes después de la unión, tiene un piquete al lado y lado. Esos piquetes coinciden con la unión del hombro. Fíjense cómo coloqué el bajante. ¿Sí? Me quedó la parte que no tiene costura hacia el escote de la prenda. Hago que coincidan piquete con piquete y sigo colocando el bajante
teniendo en cuenta que luego encuentro otro piquete que me coincide con el escote del centro delantero. El bajante debe llegar únicamente hasta el piquete que está indicando el dobladillo de la bata en el largo. Entonces, acomodo el bajante allí en el piquete y volteo sobre el bajante la tela del dobladillo, ¿sí? Lo llevo hacia el derecho y luego doblo el centímetro de costura del dobladillo como tal, ¿sí? O sea, devuelvo el centímetro para que cuando yo termine de coser, ese centímetro me marque por donde debo guardar el dobladillo. Vamos a tumbar la costura del bajante, entonces cosemos al ancho del pie sobre el delantero. Empiezo a coser teniendo en cuenta que lo hago a partir de donde termina el dobladillo, ¿sí? Entonces ahí hago retroceso para iniciar y voy cosiendo con mucho cuidado al ancho del pie. Cuando voy llegando al final, volteo el centímetro de costura hacia el dobladillo y termino de coser únicamente hasta donde empieza el dobladillo en este caso y hago retroceso para finalizar. Para hacer el dobladillo de forma más fácil, entonces volteé la prenda de manera que yo pueda ver el centímetro que estoy guardando dentro del dobladillo, ¿sí? Entonces acá con mi mano voy a ir guardando un centímetro y empiezo a coser para darle el acabado al largo de la bata. Fíjense que cuando yo hago una costura recta que debe mantener el mismo ancho de costura, coloco esa guía de imán que está ahí que me facilita mantener siempre el mismo ancho. Van guardando el centímetro y continúan cosiendo. Si de pronto se les facilita un poco más, háganlo primero en la plancha y luego ya lo hacen en la máquina. Retiran todos los excesos de hilo y revisan que haya quedado todo perfecto. Luego le dan una buena planchada para que el dobladillo quede bien asentadito. Voy a ubicar los pasadores de los costados. Entonces la idea es ubicarlos en la cintura. En el molde no está indicado dónde lo van a acomodar porque precisamente esta bata está diseñada para que le quede a diferentes cuerpos y lo ideal es que lo hagan una vez la tengan puesta, se midan dónde tienen su cintura y como referencia pueden usar el bolsillo para de ahí hacia arriba medir a qué ubicación estaría su cintura y poder centrar ese pasador en la cintura. ¿Listo? Bueno, en mi caso más o menos la ubicación sería como unos 12 centímetros del bolsillo hacia arriba. Entonces traslado esa medida y ahí yo voy a colocar el pasador centradito, o sea, la mitad del pasador después de los 12 y la mitad hacia abajo. Le voy a doblar un centímetro en cada extremo y lo voy a coser. Yo lo cosí sobre el delantero porque lo puedo coser en toda la unión del delantero y la espalda y de paso direcciono la unión de costura hacia la espalda, pero como es bastante gruesita esta parte que voy a coser, entonces para evitar inconvenientes mejor lo cosí sobre el delantero. Voy a hacer el pise de costura del puño. Entonces, como direccioné la unión de costura hacia la manga, debo coser sobre la manga al ancho del pie. Y bueno, una vez termino esta, repito el proceso con la otra manga y ya me quedaría únicamente por hacer el fajón y terminamos. Para hacer el fajón lo vamos a hacer de esta manera. Doblamos a la mitad teniendo los derechos hacia adentro y vamos a devolver un centímetro por lado y lado. Cosemos esa parte para cerrarla y de esta manera cerraríamos un extremo. Luego hacemos lo mismo con el otro extremo. Doblamos la costura que acabamos de hacer y vamos a voltear de manera que quede terminada la punta del fajón.
Ahora lo que vamos a hacer es ir doblando el centímetro de costura hacia adentro, al lado y lado, para pasar una costura al orillo, ¿sí? Puede ser al ancho del pie, porque pues todos los pies que tenemos nos quedaron al ancho del pie. Entonces simplemente empezamos a coser hasta cerrar todo el fajón y de esta manera nos queda listo, no tenemos que voltear ni nada. Es otra opción para hacer fajones. Lo importante es que mantengan siempre la misma medida al doblar. Entonces, si quieren, también pueden apoyarse de la plancha para que les sea más fácil y les quede muy lindo. Esta prenda está hecha en una talla, ¿sí? Que permite que le quede bien a diferentes cuerpos. Podríamos decir que es una talla única. Fíjense que a mí me queda bastante amplia, pero cuando yo la ajusto con el cinturón o fajón me queda perfecta y pues yo me siento muy cómoda con ella. Los invito a que la hagan, ¿sí? Que armen muy bien los moldes, que sigan paso a paso este tutorial y que puedan hacerla para que generen ingresos, para que creen una idea de negocio. Esta bata pues es muy versátil y creería yo que toda persona puede tener una. Entonces la pueden elaborar en una tela como la que yo utilicé, que es una tela de cobija. Pueden utilizar también tela de cobija de esa que es como afelpadita, como de peluchito. Pueden hacerla en tela de toalla, en satín, bueno, en la tela que ustedes prefieran o en la tela que su cliente elija. Recuerden que los moldes de este tutorial son un obsequio que les regalo este mes. Todos los meses estoy haciendo esta dinámica para premiar su fidelidad y así contribuir a que ustedes mejoren su calidad de vida. Recuerden compartir y dejarme un lindo comentario.